En la sesión anterior hemos tenido oportunidad de ver completarse la teoría de la ciencia de Aristóteles y de incorporar, por lo tanto, a ese proyecto de teoría de la ciencia la retórica en tanto que contraestrofa de la dialéctica. Sin embargo, para completar esta explicación acerca del pensamiento aristotélico, conviene señalar que la retórica, como también la poética, forman parte de una configuración del problema que comporta el conocimiento cierto, la posibilidad del conocimiento, que tiene personalidad propia al margen ya de la propia o de la misma teoría de la ciencia de Aristóteles. En las distinciones que encontramos en Perihermeneias, de la interpretación, Aristóteles establece una diferenciación básica entre aquellas utilizaciones del lenguaje que conllevan, que ha sido el punto o el criterio que nos ha guiado en las anteriores sesiones, que conllevan o que comportan la existencia del logos apofánticos, del logos separado o del logos abstraído, ¿no? Para los cuales se construye la teoría de la ciencia, respecto de aquellas otras utilizaciones del lenguaje que, por el contrario, contemplan un uso pleno del lenguaje natural, con todos sus aparatos y dispositivos, entre ellos también los aparatos performativos, es decir, los que incorporan pues, las instancias subjetivas de la comunicación. Es importante comprender esta ambigüedad de la retórica, que en la medida en que sirve de instrumento de persuasión a las operaciones dialécticas, forma parte de la teoría de la ciencia. Pero en la medida en que, por el contrario, va a hacer un uso no restringido, no abstraído del lenguaje, forma parte también, simultáneamente, de aquel otro dispositivo más general con que Aristóteles pretende incorporar todos los saberes o todos los fenómenos comunicativos dentro de un sistema unificado. Así que el comienzo de esta nueva sesión es hacer notar ese carácter ambiguo de la retórica. De una parte, la retórica es una contraestrofa de la dialéctica y, por tanto, en la medida en que tiene que ponerse al servicio de un proyecto de cubrimiento, por así decirlo, de cobertura racional de la realidad, ¿no? Pues se presenta como un instrumento en manos de la dialéctica. Pero en realidad el punto de vista de Aristóteles es mucho más expandido y alcanza a una configuración completa de las producciones lingüísticas o lingüístico-comunicativas humanas. A partir de aquí, el problema que se presenta, o que se puede establecer, es el siguiente. Bueno, todo cabe dentro de una teoría de la ciencia, todo cabe dentro del espectro que establece una consideración restrictiva del lenguaje a su valor descriptivo. Ese programa, que es el que hemos explicado en las sesiones anteriores, contiene, desde luego, entre sus dispositivos artificiales a la retórica, pero la retórica no queda comprendida enteramente en ese programa. De manera que, siguiendo lo que el Perihermeneias, sobre la interpretación, nos propone, habría que señalar que Aristóteles intenta dar también alguna respuesta a fenómenos para los cuales la ciencia es sencillamente no pertinente, para los cuales la ciencia no es un discurso adecuado, no es un discurso cabal. Así que vamos a estudiar cuáles son esos fenómenos, ¿no? Cuáles son esas formas de cobertura que aspiran a algún mecanismo de racionalidad que, sin embargo, no coincide con el que es propio de la ciencia o de ese remedio de la ciencia que es la dialéctica, que no aspiran, por lo tanto,
a ser interpretados en el mecanismo en general de un lenguaje depurado de las instancias subjetivas de la comunicación y por lo tanto que se presenta como un lenguaje en general basado en la posibilidad de establecer definiciones abstractas o definiciones sobre conceptos abstractos. El Perihermeneia es un texto muy peculiar, es un texto que pertenece a la madurez del pensamiento aristotélico, es posterior no solo a tópicos, sino probablemente también a analíticos primeros, ¿no? Su época de redacción seguramente es la época de la segunda estancia de Aristóteles en Atenas, o sea, de la plenitud del perípato, y ahí encontramos una teoría de la mímesis diferente de la platónica y encontramos también una apreciación, digamos, de las posibilidades del uso del lenguaje más amplia que los que nos presentan tópicos y analíticos. Las distribuciones que hace el Perihermeneia son las siguientes. En primer lugar, cabe desde luego ese uso del lenguaje que nos proporciona la ciencia, es decir, que nos proporciona los lugares de la verdad, los espacios o la topología de la verdad, a los que se ajustan, tales lugares, se ajustan los enunciados que o bien pretenden un conocimiento verdadero o bien al menos pueden ajustarse a él desde el punto de vista de algo análogo a la verdad, como es los lugares dialécticos, ¿no? Insisto en que para ellos existe una utilización de la retórica entendida como complemento o contraestrofa de la dialéctica. Pero lo que el Perihermeneias dice es que todo aquel que se limite exclusivamente al lenguaje apofántico, al lenguaje que presupone la estrategia ontopraxeológica de la abstracción, ¿verdad?, se quedará, sin embargo, pues bueno, ajeno, habrá perdido una parte importante de las distribuciones que la comunidad lingüística permite. Y es que, en efecto, todo aquel que no quiera o que entienda que no se debe o que hay cuestiones que de hecho no se plantean en el contexto del lenguaje abstractizante que es el logos apofánticos, deberá saber y entender que el lenguaje natural pleno es un lenguaje que contiene el cimos, ¿no? De hecho, el silogismo retórico se llama encimema, ¿no? Encimema, lo que significa encimoi, es decir, es un tipo de razonamiento que se ajusta a estas aplicaciones que nacen del cimos, de los afectos y las pasiones. ¿Qué hacer con ese mundo? Un mundo en el que lo prioritario no es ahora la determinación de la verdad, lo que nos lleva a una intervención de carácter abstractivo, sino que sencillamente trata de, bueno, también encontrar, también dar respuestas en el nivel de la utilización plena del lenguaje. Bueno, pues el texto de Perihermeneias que trato de subrayar es el siguiente, el que dice, bueno, todo aquello que no es objeto de ciencia o de remedo de la ciencia, analogía con la ciencia, cosas una y otras propias del logos apofánticos, deben ser tratados por dos órganos, por dos instrumentos distintos, que son el de la retórica y el de la poética. Así que en esta última charla que se va a referir al mundo del órgano aristotélico, vamos a centrar ahora nuestra cuestión o nuestra exposición en estos dos elementos, uno la retórica y otro la poética. Insisto, para que quede bien claro, que al hablar de retórica hablamos de un fenómeno ambiguo. La retórica la hemos visto ya, entendida como contraparte o como contraestrofa de la dialéctica, es decir, puesta al servicio de la posibilidad de encontrar discursos semejantes a la verdad en todos aquellos para los que no tenemos definiciones saturadas. Pero resulta que la retórica no es solo eso, también es la
promoción de discursos que pueden incorporar las instancias subjetivas, entinemáticas, cimoí, ¿no?, propia de los elementos afectivos y pasionales, y desde luego tampoco esto se puede hacer extensivo a la poética, que demanda sus características propias. En la forma en que Aristóteles presenta este asunto en Pereira Menellas se ve claro que la intención de Aristóteles, al haber establecido con la potencia con que lo hemos visto en las sesiones anteriores una teoría de la ciencia, se ve claro, digo, que su programa no es, sin embargo, quedarse solamente en las posibilidades de la ciencia, sino aplicar el esquema de la racionalidad filosófica, el esquema que intenta señalar que es posible un mundo racional y por tanto un mundo en el que todo se someta a esta intervención ontopraxiológica que pone la razón, también en aquellos casos en los que de ninguna manera hay lugar o hay posibilidad de que se aplique las propuestas de la ciencia. Y estos casos son dos, como digo. El caso primero es el de la persuasión, el de los argumentos persuasivos, que nacen de aquellos elementos que no tienen que ver, en este caso, ahora, con ninguna teoría de la ciencia, y el de los argumentos que ya no son argumentos, o sea, el de las propuestas de la poética. Bueno, no quiero ocultar que el puesto de la retórica y de la poética en el marco del órgano, entendido con este carácter general, ha sido muy discutido en la historia del aristotelismo. De hecho, nuestra organización del corpus aristotélico parece excluirlos. En la medida en que el órgano es presentado como la determinación de cómo es posible la ciencia, el conocimiento científico, o sea, el conocimiento verdadero, desde luego en esa conformación ni está la retórica ni está la poética. Es más, cuando en la sesión anterior yo he hablado de cómo la retórica es una contraparte, una contraestrofa de la dialéctica, he forzado con ello la propia distribución del corpus, para el cual ni la retórica ni la poética se encuentran incorporadas a los textos del órgano. Sin embargo, la posición de Aristóteles, a mi juicio al menos, es la siguiente: que tanto la retórica, por razones que completan, no contradicen, completan lo que antes he dicho, como la poética, deben ser, y esto es muy importante sobre todo respecto de esta última, que ha sido objeto de una interpretación romántica completamente imposible de aceptar en los términos aristotélicos, ¿no?, forman parte del órgano en el sentido de que completan el universo de lo que una comunidad de lenguaje encuentra como mecanismos de intervención racional. ¿Qué ocurre? Este es el punto central. Cuando se hace una utilización no científica, es decir, no determinada por esa estrategia de la selección de sujetos en el marco de una definición saturada o de una definición que pretende saturarse mediante la concertación, el consenso entre las opiniones que darían lugar, ¿no?, a la posibilidad de establecer unos predicados determinados. ¿Qué ocurre, insisto, cuando de todo aquello que no cabe en esta forma de actuar propia del logos apofánticos, sin embargo, si no se le da algún sentido, quedarían completamente al margen? Bueno, lo que ocurre es que, de alguna forma, piensa Aristóteles, tienen que ser incorporadas a un programa general de la racionalidad. Si bien esta racionalidad, la racionalidad que les compete, que les corresponde, no es exactamente la de la ciencia, y sin embargo, no por ello debe ser dejada, no por ello debe ser abandonada, ¿no?, al territorio o al universo de lo que se confronta a la ciencia, que es la singularidad y por tanto la historia. En los libros mal organizados, los que han producido más problemas críticos,
que conforman nuestra poética, este punto se percibe con total claridad. En poética, en efecto, es donde Aristóteles ha hecho una distribución más enérgica y más tajante del modo como él concibe la intervención racional sobre el mundo. Ahí dice que los enunciados pueden ser de dos tipos. Uno son enunciados históricos, enunciados singulares. Ahí la narración es continua, no acaba nunca y tiene que hacerse cargo de cada uno de los pliegues infinitos que suceden a las cosas o a los sujetos singulares. Bueno, ahí se dice que lo propio de estas narraciones es su carácter o su tendencia a organizarse como narraciones tradicionales. E interpreta en este sentido, la palabra mitos. Según este punto de vista, los mitos, los mythoi, no son más que las narraciones tradicionales. Si uno quiere elevarse por encima de las narraciones tradicionales que invitan a un proceso ad infinitum de acumulación de los acontecimientos, y estoy traduciendo mentalmente los términos griegos correspondientes, ¿no? Es decir, que estoy haciendo, digamos, una paráfrasis en este sentido completamente rigurosa. Si uno quiere no atenerse a ellos, y ahora inmediatamente diré qué es lo que pasa con ellos, ¿no? Entonces tiene que situarse en un nivel del lenguaje diferente. Ese lenguaje es el lenguaje de la universalidad, pero añade que en ese lenguaje de la universalidad, para el que es oportuno señalar que se trata siempre de un lenguaje en el que katahermeneia, es decir, katahermeneian, es decir, en el que se produce necesariamente una interpretación, se escapa uno de la singularidad mediante diferentes modos de entender la universalidad. Y esto es importantísimo. La idea de que la universalidad no está completamente asociada a la idea de la ciencia. Lo verdaderamente importante es esto. Hay formas de universalidad que no son tratadas, ni es pertinente tratarlas mediante la teoría de la ciencia. Y que, sin embargo, deben ser tomadas en consideración cuando uno se aparta de las narraciones tradicionales, los mythoi, ¿no?, que nos llevan a un mundo en el que el proceso de los acontecimientos es infinito y por tanto es imposible de reducir a un contexto racional. ¿Qué es lo que pasa con los mitos? Pues Aristóteles dice que lo que pasa con los mitos es lo siguiente, que dan lugar exclusivamente a procesos de degradación permanente de la vida racional. Es decir, incorporan elementos para los que no hay ninguna posibilidad de ejercer la racionalidad. Esto es lo que define a los mitos. Los mitos, en tanto que narraciones singulares, se imponen completamente a cualquier elemento, a cualquier forma de narración, proponiendo su propia figura, su propia configuración, en una forma infinita e inasimilable a la razón, ¿no? Es decir, es independiente de la razón el hecho de que pasen tales cosas y tales otras y tales otras. Aristóteles lo señala de manera clara, señalando que lo que define al mito es la parataxis. El y pasó, y pasó, y pasó, y pasó. Y por tanto no hay ninguna secuencia, no hay ninguna intervención, no hay ninguna ontopraxeología, ¿no?, que permita producir alguna forma concreta de explicación. Por lo tanto, el mito es aquello que debe ser evitado si se quiere proponer un mundo racional. La historia está confrontada a la racionalidad, en el sentido de que la historia es lo que acontece
cuando no hay ningún proyecto, cuando no hay ningún programa que establezca las condiciones de construcción ontológica, puesto que se van a proyectar sobre la realidad, ¿no?, de un mundo racional. Y lo que constata la poética aristotélica es que para eso la teoría de la ciencia se queda corta. La teoría de la ciencia, que conforma el gran proyecto aristotélico, ¿no?, el gran proyecto que incorpora a través de la dialéctica también las proposiciones enunciativas no demostrativas, que sin embargo pueden ser tratadas de acuerdo con la imagen o con la figura de la racionalidad científica, ¿no?, se queda corta porque hay elementos, hay secuencias, hay acontecimientos que ni siquiera caben en la posibilidad estratégica de una distribución por conceptos abstractos, intervención axiomática y producción de razonamientos, ¿no? ¿Qué hacer con ellos? Este qué hacer con ellos es lo que se dirime en todas aquellas formas de lenguaje en la que no se ha hecho reducción, no se ha hecho abstracción de aquellos elementos a los que ahora voy a referirme, que si no se interviniera de ninguna otra forma, darían lugar sencillamente al predominio de la historia. Por lo tanto, en Aristóteles es importante comprender que la historia es lo irracional, con lo que se ve claramente cómo Aristóteles no puede haber sido absorbido por Hegel. La historia es lo irracional. No hay ninguna posibilidad en que los acontecimientos puestos por sí mismos, ¿no?, en la medida en que no son susceptibles de intervención humana, den lugar a ninguna secuencia racional. Sería azaroso que lo produjese. Resultaría azaroso que la historia coincidiera con lo racional. Pero esto hace tanto más urgente, tanto más necesaria la pregunta de qué hacer con todas aquellas cuestiones que debemos arrancar del decurso azaroso de la historia y que, sin embargo, no caben en una teoría de la ciencia, no caben en un discurso racionalizado en la forma que hemos contemplado, que hemos analizado en las anteriores sesiones. Bueno, pues ¿cuáles son estas cuestiones? En Perihermeneias Aristóteles las define con toda claridad. Son aquellas para cuya descripción el lenguaje apofántico no es pertinente. Dicho de otra manera, son todas aquellas cuestiones para las que un discurso abstracto, un discurso en el que se le han retirado los elementos de la subjetividad, o sea, los afectos y las pasiones, traicionarían, de hacerse así, su esencia propia, su naturaleza específica. Claro, pensad lo importante que es esto, el reconocimiento por parte de Aristóteles de que hay un montón de cuestiones en las que si tú quitas los elementos subjetivos, en virtud de una crítica a priórica sobre que solo es pertinente lo descriptivo racional, sencillamente lo dejas al margen de todo programa racional, todo programa de racionalidad. Lo que dice Aristóteles es, atención, si así lo hacemos, quedan, en ese caso, entregadas a la historia. Y la historia es exactamente lo irracional pleno, lo plenamente irracional, lo mitológico. Lo que de ninguna manera es controlable, de ninguna manera es intervenible. No deja de ser interesante que esta es la posición de la máxima infelicidad humana. Si tú haces una selección tal que unas cuantas cuestiones, caben en una teoría racional y entregas al decurso de la historia, al decurso sangriento, enormemente infeliz de la historia, el resto de los acontecimientos, te quedas completamente a la intemperie de la acción, ¿no?, de aquel control que debe ser propuesto dentro de un programa de racionalidad generalizada. Por lo tanto, en aquella zona ambigua de la retórica en que no es un simple complemento de la dialéctica
y en otros muchos elementos que, por el contrario, van a concernir a la poética, como ahora mismo vamos a ver, de lo que se trata en todo caso es de encontrar una respuesta al siguiente problema. Bueno, ¿y hay alguna forma de cubrir racionalmente el cómputo, el universo de problemas que no son susceptibles de una estrategia científica? Es decir, ¿hay alguna forma de entender o de cubrir racionalmente el conjunto de problemas que no pueden ser enunciados por el logos apofánticos, o dicho de otra manera, que requieren incorporar los elementos subjetivos, los elementos de los afectos y las pasiones dentro de su contexto propio, porque esa es su naturaleza? ¿Hay alguna forma? Aristóteles ha propuesto para esto dos grandes máquinas racionales. Máquinas racionales, insisto. Uno es la máquina retórica en aquellas cosas que son parafies, no antistrofos, o antistrofe, sino parafies de la retórica, y sobre todo ha propuesto la gran máquina que es la poética. Voy a empezar con la primera, con la retórica, haciendo la distinción correspondiente a esos dos programas que vemos en el texto de la retórica. La retórica es un libro muy curioso, es un libro difícil de penetrar y difícil de presentar, porque el libro primero nos presenta una concepción de la retórica como antistrofe de la dialéctica, como contraestrofe de la dialéctica, en el sentido que he señalado antes, en el sentido de una contraposición y complementación simultánea de la aspiración dialéctica. Sin embargo, en el libro segundo, lo que dice de la retórica es que es un esqueje propio, parafies, utilizando un lenguaje biológico, ¿no?, de esa ciencia arquitectónica que es propio llamarla política, ¿no? De manera que aquí la retórica no se convierte en un complemento o en una contraestrofa de la dialéctica, sino que adopta una personalidad propia. Y esa personalidad propia es la de todos aquellos enunciados de los que no se puede eliminar el elemento afectivo y pasional, o sea, el elemento subjetivo de la emisión de enunciados, o de la proferencia de enunciados. Dicho de otra manera, aquel intento de llevar a alguna instancia racional a todas aquellas formas enunciativas que no son descriptivas, sino que de alguna manera son performativas. O bien renunciamos a que haya racionalidad en lo performativo, las súplicas, las imprecaciones, las órdenes, etc. O bien encontramos un mecanismo para la transferencia lingüística de todas estas proferencias, como digo, en las que no tengamos obligatoriamente que visionarlas solo tal como se producen en la historia. Porque hay que darse cuenta de esto, que o bien nosotros intervenimos, de nuevo el punto de vista central, el ontopraxiológico, o bien la historia se encargará de hacer como ello sea, como ello se produzca. Es decir, que aquí hay una apuesta de riesgo. Todo aquello en lo que nosotros no tomemos la iniciativa, lo tomará la historia, o sea, el azar, el infortunio, etc. Las fuerzas entregadas a sí mismas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el proyecto en sí mismo ambiguo de una retórica que no trata tanto de complementar a la dialéctica, como que trata de hacerse cargo del mundo de los afectos y las pasiones, debe ser colocado aquí. Y por la misma razón, debe ser también colocado en este punto la poética. Bueno, ¿qué es lo que une una y otra de estas perspectivas? Una retórica no vinculada al programa dialéctico y una poética. ¿Qué es lo que diferencia, como hemos visto en las dos sesiones anteriores, sobre todo en la primera, ¿no?, qué es lo que diferencia a la historia de los enunciados racionales? Solamente esto, la apuesta por la universalidad. Lo histórico es lo singular, y sobre ello no hay ciencia, pero tampoco hay racionalidad posible. Lo que acontece singularmente es lo que de hecho sucede. Lo que de suyo pasa cuando nadie hace nada. Si no hacemos nada, las cosas suceden.
de todos modos. De modo que el hacer algo es porque no queremos que sucedan sin más, sino que queremos que sucedan de acuerdo con un propósito. Siendo este propósito, veremos en las próximas sesiones, cuando lleguemos a la metafísica, al sentido profundo de la teleología, siendo este propósito el de un control racional de ese acontecer, de ese acontecimiento puramente contingente. Bueno, pues ¿cómo llegar a una universalidad en todos aquellos aspectos todos aquellos elementos históricos para los que no hay ninguna posibilidad de que sean afrontados desde la teoría de la ciencia? Bueno, ante todo hay que decir, nosotros podríamos apostar fuertemente por el hecho de que todos sí son susceptibles de ciencia, pero eso significaría desoír por completo el valor de las instancias subjetivas de la causalidad de la acción. Es decir, si efectivamente nosotros decimos de antemano se reprimen los afectos y las pasiones, cosa por cierto que es una estrategia muy moderna y muy perfectamente, es decir, que se ha sostenido muchas veces después de Aristóteles, si lo decimos así, pues entonces, claro, probablemente lo que hacemos es autoengañarnos. Es decir, podemos accionar al margen completamente de las instancias, de los factores subjetivos. Probablemente nos podemos autoengañar, ¿no? Este autoengaño lleva un nombre en la historia de la filosofía, Manuel Kant, ¿no? La idea de que, bueno, somos capaces de suspender todas estas instancias en pro de un imperativo categórico que se decanta libre de todo afecto y de toda pasión. El único afecto que es reconocible es el afecto del respeto, en la medida en que es un afecto que condiciona y favorece la idea trascendental, etcétera, etcétera. Pero ¿y si no actuamos así? Es decir, ¿y si no nos autoengañamos de este modo? ¿Y si creemos realmente que no es posible en determinadas situaciones y con respecto a determinados objetos o secuencias, ¿no?, privarnos de las instancias subjetivas que proponen los afectos y las pasiones? ¿Cómo incorporarlos sin que esta incorporación signifique entregarlos sin más a la ciega historia del acontecer que se desarrolla en forma no racional, en forma entregada a los intereses, a la dureza de la confrontación, etcétera, etcétera? Bueno, el proyecto de la retórica, ambiguo, como digo, y el proyecto no ambiguo de la poética responde exactamente a este planteamiento. Por tanto, es verdad que forman parte del órgano, es verdad que forman parte de la doctrina de la racionalidad, o si se quiere, de la ontopraxiología aristotélica. ¿Cómo intervenir cuando incorporamos las instancias subjetivas y no queremos, lo que implica mediarlas por la universalidad, entregarlas a la historia? La estrategia que sigue la retórica en este punto, en el punto concreto de cómo acceder a una universalidad que nos separe de la contingencia histórica y que sin embargo no es la universalidad científica, es en cierto modo distinta de la poética, pero en su fondo viene a nacer de una fuente común. En el caso de la retórica consiste en lo siguiente: en tratar los afectos y las pasiones como si pudieran formar parte de las premisas de un argumento. Bueno, esto es muy interesante. Es decir, la retórica divide el equipamiento de los argumentos, los elementos o los factores nutricios de todos los argumentos, en tres instancias. Uno es el pragma, otro es el ethos, otros son los pace. Y el tercero son las pace. El pragma es el asunto del que se trata. Y precisamente la incidencia del pragma, la posibilidad de quedarnos en la presencia de ta pragmata, de las cosas que son, ¿no?, del contenido o la materia de la que se trata, es lo que permite pensar la retórica como un complemento o contraestrofa de la dialéctica. Si, de acuerdo con el capítulo primero del libro primero de la retórica, nosotros prescindimos de acciones y pasiones, ¿no?,
prescindimos de emociones y pasiones, o de efectos y pasiones, y tratamos solamente la retórica desde el punto de vista de ta pragmata, de los hechos, entonces la retórica es el complemento perfecto de la dialéctica. Todos los argumentos de probabilidad se refieren a ta pragmata, a hechos, a sucesos o a contenidos, ¿no?, informativos. Y por lo tanto, uno puede persuadir a propósito de ellos, siendo así que la técnica de la persuasión es la técnica de los instrumentales retóricos, es decir, de aquellos razonamientos de probabilidad que sirven para persuadir al contrario sobre la bondad de la opinión que tú defiendes, o sobre la mayor analogía con la verdad de los acontecimientos, de los argumentos que tú defiendes. Pero si no te quieres quedar con ta pragmata, una manera de lograr universalidad es incorporando los afectos y las pasiones al proceso general del razonamiento como si fueran, ya que de hecho lo son, fuentes de premisas para un silogismo. Cuando uno lee la retórica, lo que más le llama la atención es que en realidad consiste, 3/4 partes de la obra, en un catálogo de enunciados. ¿Cómo se está cuando se está en ira? Y entonces empieza a señalar los modos en que los enunciados reproducen las formas de la ira, y las formas de la envidia, y las formas de la emulación, y las formas de todas las pasiones, ¿no? O cómo se está cuando el orador quiere persuadir por su talante personal, ¿no? Es decir, poniéndose en la situación del que es bueno y tratando de que el contrario sea el malo, etc. Lo que ahí se consigue por este mecanismo de transferencia es que los afectos y las pasiones formen parte de enunciados que pueden servir de premisas a un argumento. De manera que, mediante esta incorporación, los afectos y las pasiones terminan formando una trama, una retícula racional, ¿no?, una retícula que es posible de clasificar, calificar y utilizar prácticamente en cada caso, ¿no?, dentro de argumentos de la persuasión. Así que cuando la retórica no es simplemente una conversa de la dialéctica, cuando la retórica se convierte en un brote propio, ¿no?, del razonamiento práctico, lo que la retórica hace es reducir los afectos y las pasiones a formas enunciativas, a premisas de un razonamiento. Y esta es la mejor manera de desactivarlas, de hacer de ellas un instrumento racional o un instrumento de racionalidad. Claro, ¿en qué consiste la diferencia de una actitud de ira cuando esta es práctica o cuando es racional? Pues que en la práctica consiste en dar gritos y finalmente terminar dando puñetazos al contrario. Y esto es la ira. ¿En qué consiste su transformación retórica? Cuando los enunciados que son propios de la ira forman parte de una estructura lingüística por virtud de la cual el otro puede neutralizarla, puede contrapesarla, puede identificarla y puede oponer razonamientos de pacificación. O sea, cambiar las actitudes que se dan en el universo de la historia, en el universo de los sucesos sin más, por enunciados en los que quedan bien determinadas las posiciones específicas de la ira, de la envidia, de la emulación, de la juventud, la vejez, etcétera, etcétera, presupone introducir todo ese elemento subjetivo en una malla, en una trama, ¿no?, que finalmente hace posible el intercambio lingüístico, el intercambio enunciativo como instrumento de algo que, no siendo científico, que no dando lugar a la verdad, permite, sin embargo, generar espacios o tránsitos de la historia a la universalidad. Oye, corta aquí, por favor, y luego fundes porque tengo que ir al cuarto.
Lo que caracteriza así, pues, a la retórica es esta transferencia del sentido histórico al sentido universal racional, al sentido que le proporciona su capacidad de formar parte de enunciados. Bueno, esto explica por qué en realidad los razonamientos retóricos llevan un nombre misterioso, entimemas. Entimemas es una conformación que procede de encimoi, ¿no? Encimó, de aquello que está en el pecho, en el alma irascible. No podemos hacer con ellos esas operaciones abstractivas que han dado lugar a logos apofáticos. Es decir, que ahora estamos utilizando el lenguaje pleno. Estamos utilizando el lenguaje pleno y por tanto estamos utilizando en él, ¿no?, lo que es característico en él, que es la existencia de toda clase de fenómenos diferentes de los descriptivos, o además de los descriptivos, ¿no? Pero la estrategia aristotélica consiste en tratar todos esos fenómenos no en el nivel real histórico, sino en el nivel de enunciados que pueden formar parte de argumentos. Y la idea aristotélica es la siguiente, que cuando la ira, la envidia, o las formas del talante, ¿no?, el modo como se expresan los jóvenes, los maduros, los viejos, etc., todo el catálogo en que consiste nuestra retórica, se hacen parte de un universo lingüístico, entonces la construcción de argumentos no es demostrativa, pero sí puede llegar a ser persuasiva. Donde persuasivo quiere decir ahora que puede ser puesto en el contexto de una negociación racional, de una negociación dirimida en términos de la suspensión o de la neutralización de los aspectos puramente activos de estas pasiones, ya que de hecho son pasiones convertidas en protáseis, en premisas de posibles argumentos. Bueno, desde este punto de vista, la retórica pues, se refiere al lenguaje natural, ¿no?, y expresa, ya he citado el texto del capítulo 2 de retórica, en el que la retórica ahora es parafies, es un esqueje, ¿no?, de esa ciencia arquitectónica que llamamos política. Es decir, que forma parte de un dispositivo no científico, de un dispositivo, sin embargo, que en general hace posible la construcción de la política. Bueno, pues este mismo punto de vista, que en cierto modo presupone una reconciliación, como antes he dicho, ¿no?, con la sofística, con las lecciones de la sofística. No hace falta creer en la posibilidad de que la ciencia alcance todos los lugares para que, sin embargo, la estrategia de crear verdades probables por consenso, sin embargo, esté tutelada por algún tipo de razonamiento filosófico. Esta misma estrategia es la que vemos en la poética. La poética es un libro discutido porque es un libro al que los románticos prestaron una atención desmedida, una desmesura que sigue en nuestros días, pues bueno, casi libre de toda contención, ¿no? Pero en la poética lo que encontramos es esta misma problemática, no otra, es esta. Se trata de señalar, bueno, ¿hay alguna posibilidad de construir universales que no sean como los universales de logos apofánticos? Es decir, que no sean universales abstractos, sino universales concretos. En la retórica esta idea está presente, pero siempre bajo la imagen final de los procesos de la ciencia, es decir, de los procesos argumentativos. Sin duda, universales que contienen las pasiones y los afectos son universales de un nivel distinto a los logos apofánticos, puesto que de hecho, lo que ha hecho ha sido secluir, eliminar, ¿no?, estos aspectos o factores emocionales. Pero en cualquier caso, la incorporación de estos factores a una trama argumentativa significa que son tratados desde el punto de vista, o análogamente a, los universales de la ciencia. Bueno, la poética que sostiene este mismo punto de vista
en realidad establece una estrategia complementaria para la pregunta: ¿puede de todos modos hablarse de universales singulares? Esta estrategia no es la de la retórica. La de la retórica, insisto, es la de la asimilación, sin duda problemática, pero en todo caso práctica, de asimilar los elementos que proceden de las pasiones y los afectos a argumentaciones lógicas, a argumentaciones que por ello mismo resultan persuasivas. Esta es una estrategia posible. La otra estrategia es preguntarse directamente si cabe hablar de universales que no sean universales como los de la ciencia. Es decir, que no sean universales abstractos, sino que sean universales concretos, universales singulares. Claro está, esta otra estrategia es absolutamente imprescindible si se piensa que la utilización del lenguaje pleno en el nivel de la retórica no garantiza, puede garantizar el consenso, pero no garantiza la obediencia social, no garantiza la lección paidológica que permitiría el que las gentes sigan un proceso de racionalización generalizado. Voy a ver si lo digo de una forma que quede muy intuitiva, ¿no? Que se vea muy bien. El hecho de que la ira pueda ser reconducida a enunciados propios de una argumentación no garantiza que el airado vaya a hacerlo. El hecho de que la ira forme parte de un artefacto racional de discusión no garantiza que si te chocas con un airado, este no te dé una bofetada. No lo garantiza. La posibilidad de una conformación retórica de los usos plenos del lenguaje no garantiza de ninguna manera que podamos superar la historia, el nivel histórico, y que por tanto no vayan a acontecer, no vayan a producirse los sucesos propios de la historia. Es una muestra de la perspicacia aristotélica comprender que la retórica no es bastante. O dicho de otra forma, que la retórica tiene que ser complementada con un dispositivo ejemplarizante que introduzca un paradigma para la obediencia social. Todavía dicho aún de otra manera, es una muestra de la perspicacia de Aristóteles el comprender que una vez establecido en qué forma podría un mundo no entregado a la inconmensurabilidad irracional y sin límites de la historia, por medio de la promoción de razonamientos prácticos, no garantiza el buen funcionamiento de las sociedades si no se ponen dispositivos de ejemplaridad. Bueno, estos dispositivos de ejemplaridad son los que proporciona la poética. La poética no es una parte de la ontología aristotélica. Quien diga esto es que no ha leído a Aristóteles. Repito, quien diga esto es que no ha leído a Aristóteles. Es decir, que no ha leído la poética, sencillamente, y que no ha leído la metafísica. O que la ha leído con un ojo tapado y el otro vendado. ¿No? En la poética no se decide cuestión ontológica alguna. En la poética se decide una cuestión de paradigmas sociales que incorporan la vieja paideia religiosa como parte de los dispositivos de una sociedad racional. Y en efecto, el centro mismo de la poética aristotélica es la distinción que ya he señalado aquí entre los enunciados singulares históricos y los enunciados universales, que son de dos clases. Está el universal científico, el universal de la ciencia, que remeda la retórica, para el que la retórica es un analogatum en situaciones prácticas, ¿no? Pero que deja intacto una segunda manera, si es que es posible, de encontrar una universalidad que se rija no por la estrategia del razonamiento, sino por la estrategia de la ejemplaridad. Y esto es exactamente lo que está llamado a producir el arte y la literatura. Aristóteles es en esto
probablemente es en esto más que en ninguna otra cosa antiplatónico. La mímesis, que para Platón es copia de copia, el arte entendido, o la literatura entendida como mímesis, que en Platón se presenta como una reproducción de una apariencia y que, por lo tanto, en un sistema de gradación epistemológica elemental, termina siendo el escalón más bajo, el menos representativo, da un vuelco en Aristóteles en virtud de una semiótica que encontramos realizada de una manera peculiar y paradigmática en el Periarmenídes. El valor del signo no es mimetizar la realidad. El valor del signo es establecer un modo de nombrar universalmente lo singular concreto. Y esto es lo decisivo. El signo está en el lugar de las cosas. Pero lo que define al signo es que ese lugar es uno solo. Por lo tanto, en la poética lo que encontramos es una estrategia diferente de la que encontramos en analíticos. No es preciso quitar, desmochar, anular, sustraer para encontrar un lenguaje meramente descriptivo. Eso que es posible y que da lugar a la ciencia puede también acometerse de otra manera distinta. Comprender que la singularidad múltiple y plural, en una teoría de los signos, entendidos estos, los signos, como espacios, pueden ser representados en un único punto. Acciones muy diferentes, pero análogas en su sentido, son representadas por un solo signo. La oportunidad que brinda la poética, que en este sentido se manifiesta como una vía distinta, no complementaria como la retórica, sino distinta de la teoría de la ciencia, es la de señalar que al margen de las operaciones abstractivas están las operaciones simbólicas. Y que si las operaciones abstractivas consisten en generar a partir de singulares abstractos, las operaciones simbólicas consisten en mantener la singularidad, mostrando, sin embargo, la unidad de su representación en un punto. Ese punto es el símbolo, el signo, el semeion. Y esto es exactamente lo que hace la literatura, o el arte, que de este modo puede ser reducido a un universo filosófico, a un universo vigilado por la filosofía, o controlado por la filosofía. La de que nos ofrece una vía para el acceso a universales concretos, que ya no son, por lo tanto, entregados a la narración contingente e irracional de la historia, sino que pueden ser presentados en forma que sirva, y este es el valor de la poética, como prototipo educativo, como ejemplo para la educación ciudadana. En la poética Aristóteles dice que ese valor de símbolo lo procura por igual la epopeya, la tragedia, y si es que llegó a escribirse, que hoy pensamos que ni siquiera llegó a escribirse nunca, lo propondría igualmente la comedia. Es decir, que dividiendo la poesía en epopeya, tragedia y comedia, con lo cual Aristóteles no se hace cargo de la épica lírica, de la poesía lírica en este texto, ¿no? Y teniendo en cuenta que no sabemos su opinión acerca de la comedia, puesto que o bien se ha perdido o bien no fue nunca escrito, lo que nos presenta Aristóteles fundamentalmente es cómo opera la epopeya o cómo opera la tragedia. Bueno, de la misma manera, la diferencia entre una y otra, lo que no nos permite hablar de preferibilidad, ¿no? Finalmente, después de muchas ponderaciones, prefiere la tragedia sobre la epopeya en función de que, dado su carácter de ejemplaridad social, como ahora voy a decir, al durar menos, permite esta operación de forma más rápida.
O sea, no es un asunto de límites, ¿no? Por supuesto que la epopeya también tiene un límite. Es un asunto que escuchar 8 cantos es un coñazo. Y en cambio, ver una tragedia es un asunto de hora y media o de 2 horas como mucho, ¿no? Por lo tanto, esta especie de limitación temporal termina siendo preferente a la tragedia sobre la epopeya, sobre la épica, que en cambio se dilata más en el tiempo para llegar a la misma finalidad, al mismo propósito, la de presentar mediante universales concretos, ¿no?, una estrategia de racionalización social que en este caso se basa en la ejemplaridad, en la proposición por ejemplaridad. Pero pasando al revés de lo que suele hacerse, a primer plano, esto último, esto es lo que finalmente espera Aristóteles conseguir con la tragedia y con la poesía en general. Aristóteles ha leído muy bien la Ilíada, y la Ilíada tiene un momento que es el que Aristóteles refleja en la poética, en que, bueno, uno toma conciencia no ya de la existencia del poema, sino de por qué el poema. Cuando París Alejandro ha rehuido el combate con Menelao y se refugia en las murallas de Ilión, y entonces Helena lo recibe enfadada porque ha sido un espectáculo de cobardía, ¿no? La defensa que Alejandro hace de sí mismo es una defensa muy razonable. Es decir, pero es que hubieras preferido que yo estuviese muerto ahora mismo, era una bestia parda, aquel fulano, ¿no? Me iba a matar seguro. ¿A qué viene tanto sufrimiento? ¿A qué viene tanta sangre? Y entonces Helena contesta, pero contesta como solo puede contestar la hija única de Zeus, es decir, contesta con toda la sabiduría que le proporciona su carácter divino. ¿Cuál es el sentido de tanto sufrimiento, de tanta? En sí mismo, ninguno. Desde el punto de vista de los acontecimientos históricos, ninguno. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Que tú mueras, que el otro viva, que nos peleemos, que todo esto no tiene ni pies ni cabeza. El sentido de esta cosa es formar parte de los cantos venideros. Formar parte de los poemas que se construyan sobre estos acontecimientos. Y esta es la idea de Aristóteles. Cuando tú presentas en forma literaria, es decir, cuando no haces la historia singular, sino que presentas a los personajes de esa historia como personajes prototípicos, con ello estás engendrando un ejemplo, un paradigma, un modelo de comportamiento que en virtud del terror y la depuración, en virtud de la catarsis, que es esta idea de limpieza, de quien se da un baño, de quien se limpia, te proporciona un mecanismo de actuación que elimina las desmesuras y propone una vía para un comportamiento racional. Por lo tanto, ¿cuál es la misión de la poética? La de crear universales concretos. Ahora me voy a referir más a eso. Pero ¿qué sentido tiene esta forma de creación de prototipos, ¿no?, de paradigmata, de ejemplares? Justamente el que introducen un dispositivo educativo por virtud del cual tú, en tu conducta singular, eliminas aquellos aspectos que causan espanto y turbación. Produces un tipo de conducta en la que ha tenido lugar la limpieza, la depuración de los elementos que quedan signados sobre ese mecanismo universal. Bueno, pues lo interesante de poética es decir que ese mecanismo universal, de universalidad, de la singularidad, es posible y que su instrumento básico es la poesía. Ahí tiene poca importancia el que sea la tragedia o el que sea la epopeya, ¿no? Como tendría poca importancia seguramente si es que llegó a escribirse y a perderse lo que se dijera sobre la comedia, porque el instrumento de transferencia de significado es en todo caso el mismo en todas las hipótesis, ¿no? No hace falta abstraer, cortar, separar, eliminar para llegar a una universalidad,
porque aquello en lo que consiste la poesía, probablemente por su contacto con, digamos, las fuentes divinas, ¿no?, de la proferencia, de la enunciación, ¿no?, es la existencia de prototipos, como estoy diciendo, en la que son reconocibles y se pueden asimilar múltiples conductas singulares. Cuando uno dice, este fulano es un Quijote, lo que está diciendo no es que las acciones singulares de este Quijote consistan en montarse en una vieja mula y ponerse una bacina de barbero y llevar una lanza anticuada y luchar contra los molinos de viento. No dice eso, eso es la singularidad de la historia. Lo que dice es que sus actitudes no tienen un sentido muy realista, se mueven por idealidades destinadas al fracaso, en general promovidas por una... Es decir, está calificando un tipo. O como cuando, qué sé yo, aquel Papa Juan XXIII recibió a Pablo VI, que habría de sucederle al cardenal Montini como Papa, y le dijo, cosa fa mio hamletiano cardinale. ¿Cómo le va a mi hamletiano cardenal, ¿no? No estaba diciendo que Montini cogiera una calavera y dijera to be or not to be, ¿no? Lo que estaba diciendo es que, bueno, hay un tipo de personalidad que consiste en dudar sobre todo y en no resolverse sobre nada, ¿no? Cuando hablamos de que hay personas que son un Don Juan, estamos diciendo que unas determinadas características. Estamos diciendo un tipo de universalidad que puede ser aplicable y por ello mismo reconocible en el plexo social como característico de unas determinadas formas de actuación. Pero no estamos diciendo solo eso. Estamos diciendo a la vez el tipo, el rasgo que define a esa universalidad para compactarlo, proyectarlo y juzgarlo sobre el plexo de los valores sociales, sobre la red de los valores sociales, haciéndolos productivos en un contexto que puede ser sometido a racionalidad. No seas tan hamletiano, no es el momento de dudar. ¿Vale? Esta es una proposición completamente perceptible, ¿no?, de un mecanismo o de un dispositivo educacional. No conviene ahora esto, conviene otro. Y para hacerlo no se necesita privar a la realidad de sus aspectos reales, de aquellas cosas que connotan sus afectos, sus pasiones, sus modos de producción real. De manera que, así como la retórica complementa la estrategia científica, la poética se mantiene como un dispositivo diferente, un dispositivo que está totalmente entregado a la promoción de una educación filosófica, de una educación racional, por vía de la ejemplaridad. Por vía de la ejemplaridad. Y, ya termino con esto, Aristóteles cree realmente que mediante esta especie de red, de inmensa red, ¿no?, en la que unas veces mediante enunciados abstractos, otras veces mediante enunciados probabilísticos, utilizando el discurso unitario o el discurso dialógico, proponiendo estrategias abstractivas o concretas, mediante sus determinaciones de formas de universalidad, etc., no queda ningún espacio de la vida social, de esa vida que caracteriza a las comunidades del lenguaje, a las comunidades humanas que se enfrentan a su vida y por tanto a la realidad a través del lenguaje o en el contexto del lenguaje, que no pueda ser entendido bajo la figura de una racionalidad más o menos fuerte, más o menos exigente, dentro de una sistematización que las alcanza todas. La teoría de la ciencia de Aristóteles no es una teoría de la verdad. La teoría de la verdad es un instrumento más en la teoría de la ciencia. Lo he dicho todavía de otra manera. El órgano no es otra cosa que la acción humana consciente. Acción, por lo tanto, en el contexto de una ontopraxeología, de lanzar una red sobre lo real
de manera que todos, de diferente manera, en diferentes formas, con diferentes mecanismos tecnológicos, pueda ser tratado en forma racional, pueda evitar, ¿no?, en la pura contingencia, el puro desasosiego de lo fortuito, de lo azaroso, la pura violencia de los actos entregados a su oscuridad y a su mutismo, por una sociedad dialogal transparente, por una sociedad comunicacional segura de sus instrumentos de promoción de conductas racionales. Cuando todo este asunto ha quedado bien cerrado, las preguntas que se alzan a Aristóteles son dobles. Bueno, ¿cómo se construyen las ciencias particulares? No es su pregunta cómo se hace la poesía. Eso no queda dentro de la filosofía. Dentro de la filosofía queda, desde luego, interpretar la poesía en este sentido, en el sentido de la construcción de los universales concretos. Sí es su pregunta cómo se hacen las ciencias particulares, cuáles son sus límites, etc. Y después queda una gran pregunta. ¿Hay alguna legitimación para todo esto? ¿Hay alguna forma de fundamentación de esta ambiciosa, al mismo tiempo que débil, construcción de la racionalidad? Estas preguntas, ¿no?, el de las ciencias, los resultados del conocimiento, y lo que es más importante, esta pregunta final, el de la fundamentación en una ciencia de las ciencias, es exactamente lo que vamos a estudiar en las dos próximas sesiones.